Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. La reforma avanza. Y nosotros también. Nueva imagen. Nueva página web. Mayor protección. Actualiza la forma de realizar tu cumplimiento. Y descubre lo que Prevenet puede lograr por ti. Carga de manera masiva hasta 200 operaciones en menos de 3 minutos desde nuestro portal. ¿Cómo hacerlo? Entra a Prevenet. Dirígete a la actividad vulnerable contratada. Ve hacia la parte de operaciones y carga de Excel. Elige la opción de validar y guardar. Carga tu Excel previamente llenado. Válida si todos los datos son correctos. Y listo, podrás visualizar todos los registros en la parte operativa listos para generar tu informe. Fácil, rápido y seguro. Protege tus operaciones y optimiza tus avisos ante la ley con Prevenet. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Gestionar múltiples sujetos obligados no debería sentirse como operar varias empresas al mismo tiempo. Con Prevenet todo se centraliza en un solo lugar. Asigna exactamente lo que cada uno puede ver y hacer. Ni más ni menos. Integra tus sistemas actuales como SAP, Oracle o Dynamics y mantén todo conectado. Menos desorden, más control. En Prevenet, los clientes no nos buscan solo para cumplir, nos buscan para tener control. ¿Sabes si ya superaste el umbral de aviso por acumulación? Con la LFP ORPI no basta revisar operación por operación, debes analizar los últimos 6 meses. Pero con Prevenet lo ves en segundos. Tan solo entra a tu actividad vulnerable, selecciona el sujeto obligado y visualiza tu tablero. Los colores te dicen todo, sin color, sin riesgo. Amarillo, inicien a superar el umbral de acumulación. Rojo, ya debes presentar aviso. Azul, aviso enviado. Verde, aviso aceptado. Sin Excel, sin cálculos manuales, sin incertidumbre. Subes tus operaciones y el sistema te alerta automáticamente. Cumplir no debería ser complicado. Con Prevenet es automático, es seguro y es el original. No es una actualización más. Es un cambio en la forma en la que la autoridad te va a revisar. Las modificaciones al reglamento de la LFP ORPI exige más control, más evidencia y menos margen de error. En nuestro masterclass te explicamos qué cambió y qué debes hacer. De la mano de la experta, la contadora Reina Cruz, y el profesional, el licenciado Alejandro Ponce. Este martes 21 y miércoles 29 de abril a las 10 de la mañana. Regístrate ahora y blinda tu cumplimiento. Muy buen día a todos. Mi nombre es Ixel León del equipo de Prevenet. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en este webinar con el tema Actualización clave al reglamento de la LFP ORPI. En esta ocasión, nos complace presentar a 2 líderes estratégicos en materia de prevención del lavado de dinero en México. Primero, la contadora Reina Cruz, especialista en cumplimiento normativo y anticorrupción, con una amplia experiencia en el sector financiero y no financiero, tanto en México como a nivel nacional. Actualmente colabora en la World Compliance Association, capítulo México, donde forma parte de la junta directiva y del Comité de Prevención del Lavado de Dinero. Su labor como docente, conferencista, articulista y coautora de obras especializadas, junto con los reconocimientos otorgados por la revista Top Compliance, la consolidan como un referente en materia de cumplimiento en nuestra región.
Bienvenida, contadora. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos todos. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Alejandro Ponce, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios en maestría en contribuciones y gestión de riesgos, con especialidad en prevención de fraude y lavado de dinero. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en defensa fiscal y desde hace más de 10 años se ha especializado en la asesoría en materia de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y ahora sí, sin más preámbulo, daremos paso a la capacitación y les cedo los micrófonos a los expertos. Adelante, contadora y licenciado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, Reina. Un gusto que estés acompañándome en esta sesión de los webinars de Prevenet. Y bueno, pues vamos a platicar temas interesantes sobre la reciente reforma al reglamento. Listos, buenos días. No, bueno, creo que llevamos menos de un mes, ¿verdad, Alex? Y hemos visto de todo. Yo deseo sinceramente que en este ratito que vamos a platicar, que van a ser 2 sesiones, logremos aclarar y por supuesto no estamos demeritando, yo creo que en ningún momento, ¿verdad, Alex? Que no haya novedades extraordinarias, digo, porque tampoco es que nos vinieron a descubrir cosas o que no corresponden a una alineación del cumplimiento respecto a la ley o que no habíamos tenido y bueno, tienen pues una redacción, una corrección en redacción, o que no llevábamos a cabo, Alex, si me permites puntualizar, debido a la interpretación y confirmación de criterios ante WIF, ¿verdad? Entonces, aquí creo que el reglamento, yo sé, y hemos ya tenido algunas prácticas, no es perfecto, siempre será perfectible y lo mantengo, que esperamos siempre que se dediquen y que ya inviten, ¿no? Como siempre decimos, a gente súper especializada para que cuando hagan estos ordenamientos, pues tengan la experiencia de gente que sí está viviendo, ¿no? La realidad de lo que es prevención del lavado de dinero. Pero bueno, mientras llegamos a ese momento, esta es la primera reforma al reglamento, eso también es súper importante. Entonces, pues bueno, traemos ahí una listita como de 200 puntos, no se preocupen, van a ser bien prácticos. Sí. Yo creo que, bueno, lo que mencionas, yo creo que es muy cierto. Los sujetos obligados que somos los que todos los días estamos aplicando las disposiciones de esta ley, el reglamento, las reglas, pues nos damos cuenta que muchas veces la normativa no, pues bueno, no refleja lo que ocurre en la realidad. Pero lo más grave es que muchas veces también los criterios de la autoridad no entienden lo que ocurre en la realidad de los sujetos obligados. Y bueno, muestra de ello son algunas de las reformas que tenemos, como la de la acumulación, que ya la platicaremos. Pero bueno, yo creo que en todas las actividades vulnerables nos damos cuenta que la ley no alcanza a abarcar todas las situaciones que se pueden dar, pero sí debería pues contener normas que por lo menos permitan que se pueda dar una aplicación, pues yo creo que acorde a las situaciones que se puedan dar. En fin, bueno, esta reforma, que como bien dices es la primera reforma que ha habido al reglamento de la ley, el reglamento, bueno, pues se publicó una semana después de la entrada en vigor de la ley. La ley se publica el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación y establece en sus artículos transitorios un plazo para su entrada en vigor de 9 meses. Esto es, la ley iba a entrar en vigor, o bueno, entró en vigor el 17 de julio del 2013, pero en los artículos transitorios establecimiento de la ley se debería emitir a más tardar un mes después de la entrada en vigor de la ley. Entonces, la ley entra en vigor el 17 de julio del 2013, el reglamento se publica en el Diario Oficial el 16 de agosto del 2013 y establece el reglamento que su entrada en vigor será el 1 de septiembre. Y una semana después de la publicación del reglamento, es decir, el 23 de agosto del 2013,
se publican las reglas de carácter general y bueno, para el 1 de septiembre ya tenemos toda la normativa, ley, reglamento, reglas y el 1 de septiembre de 2013 entra en vigor la aplicación total de esta normativa, salvo la restricción del efectivo que entró en vigor 60 días después de la entrada en vigor del reglamento, es decir, 31 de octubre del 2013. Pero bueno, entonces tenemos este reglamento desde entonces, por primera vez mediante publicación en el Diario Oficial del 27 de marzo, se modifica por primera vez el reglamento y esto, bueno, pues es para hacerlo acorde a la reforma de la ley del año pasado, del 16 de julio del 2025, pues derivado de las reformas que hubo en la ley el año pasado, se necesitaba que el reglamento se ajustara a esas reformas y bueno, pues no era necesario que en los artículos transitorios de la reforma de la ley se señalara que el reglamento se tenía que modificar. Digo, bien, podían hacerlo o no podían hacerlo, pues eso no limita o no impide que el reglamento se pueda y se tuviera que reformar. Tal vez lo sorpresivo es que no nos habían dado una fecha, ¿no? Pero bueno, para lo que sí tenemos fecha es para la modificación de las reglas de carácter general que deben modificarse a más tardar el 16 de julio de este año 2026. Y bueno, en algún momento antes de esa fecha, es decir, antes de la modificación de las reglas, tenía que modificarse el reglamento. Claro que hay cosas que quedan pendientes todavía porque falta que se modifiquen las reglas de carácter general y bueno, pues lo que debemos de ver todo esto es como bueno, son disposiciones legales que se complementan y que deben estar armonizadas. Por eso, ahora en la reforma del año pasado de la ley, hacen muchas referencias o remisiones a las reglas de carácter general, lo que antes no teníamos en la ley. Antes de la reforma del año pasado, la ley solamente mencionaba que la Secretaría de Hacienda podía o tenía la facultad de emitir las reglas de carácter general, pero era la única vez en la ley que se hacía referencia a las reglas. Ahora con la reforma del año pasado, ya de manera reiterada en diversos artículos de la ley, se hace remisión expresa a las reglas de carácter general. En el reglamento, eso sí, ya desde un principio, o sea, desde el 2013, el reglamento ya hacía remisión a las reglas de carácter general, ya señalaba que determinadas cuestiones se iba a dar cumplimiento en términos de las reglas de carácter general. Entonces, bueno, pues eso no cambia. Tenemos que esperar las reglas para lo que pues aún no está previsto en la normativa en relación con la reforma del año pasado. Bueno, lo que platicamos es que Reina y yo cuando estábamos organizando esta clase, decíamos que lo primero que nos gustaría comentar con ustedes son aquellos puntos en los que en realidad no hubo una modificación al precepto legal. Ahí, si nosotros vemos el decreto de la reforma del reglamento, como siempre, estos decretos en su parte inicial señalan que se modifican, que se reforman determinados artículos, que se adicionan determinados artículos, que se derogan determinados artículos. Bueno, pues cuando nosotros vemos esta parte del decreto de esta reforma, vemos que hay varios artículos que se reformaron y el decreto pues es un poquito extenso por todos estos artículos que se reformaron. Sin embargo, hay varios artículos que en realidad no sufrieron una modificación pues importante o sustancial. Muchos artículos se modificaron únicamente para hacer pequeños ajustes, si quieren, de qué se puede llamar, Reina, de gramática, a lo mejor, ¿no? Porque ahorita los vamos a comentar. Son artículos en los que se cambió, por ejemplo, dice reglas de carácter general, porque el artículo hace referencia a las reglas de carácter general, y antes de la reforma, reglas de carácter general tenía una mayúscula inicial en cada palabra. Ahora, reglas de carácter general se puso todo en minúsculas. Esa es la reforma que muchos artículos
tuvieron, y ahorita vamos a mencionar cuáles, para que veamos que en realidad pues hay cambios que no son cambios, ¿no? Y esto es importante conocerlo porque a las pocas horas de que se publicó esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, hubo quienes ya empezaban a hacer comentarios y difundir información acerca de la reforma, pero como no conocían previamente, no hicieron la comparativa real de las modificaciones, pues hablaban de temas que no son nuevos, que ya estaban en el reglamento, pero los tocaban como si fueran temas novedosos. Un ejemplo pues muy sencillo es el de la reforma al artículo primero del reglamento. El artículo 1, que es uno de los que se reformaron, bien, bueno, pues es un artículo que en realidad no tuvo modificación, ¿no? Pero pues cuando empezamos a escuchar estos comentarios que empezaron a salir a las pocas horas de la publicación, veíamos que había quienes decían, es que con esta reforma al reglamento, la autoridad ya va a poder combatir los delitos de lavado de dinero, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y bueno, como si esto fuera algo novedoso. Pero aquí, por ejemplo, en la comparativa, en la tabla comparativa que nos está mostrando Reina, vemos que para empezar el primer párrafo del artículo primero, que es el que habla del objeto del reglamento, pues no tuvo cambios. Y el artículo 1, pues nos dice, este reglamento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la ley. No hay cambio ahí. El segundo párrafo sí tuvo cambios, sí tuvo modificaciones, pero las modificaciones son las que les comentaba. En el quinto renglón en la columna del lado izquierdo, vemos que dice reglas de carácter general. Y en la columna que sigue vemos que dice reglas de carácter general, en donde cambió de minúsculas a mayúsculas y le quitaron una coma en el segundo renglón, donde dice después de en la ley. Esa fue la reforma al segundo párrafo del artículo primero. En realidad, no hubo reforma, o sea, no hay cambio, no hay ningún cambio. Y si nosotros vemos el segundo párrafo, siempre ha dicho que el ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la ley que intervengan en la aplicación de la normativa está dirigido a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados con esto. Es decir, el reglamento nunca ha cambiado en su objeto. No es que a partir de esta reforma tenga un nuevo objeto que tenga mayor alcance. No, ahí no hay ningún cambio porque lo único que se modificó ahí fueron esas letras y tenemos un ejemplo de una reforma que en realidad pues no fue reforma, ¿no? Si nos vamos al artículo 2, bueno, no sé, Reina, si tú quieres comentar algo adicional de esto o si quieres tú comentar lo del artículo 2, lo que no se reformó. No, bueno, aquí digo, para ser un poquito más generalistas, ¿qué puedo comentarles de esto? Ortografía, redacción, no podría decir gramática, pero hay muchos artículos que están en ese nivel de variante. Para aquellos que se dedican, ¿no?, a este tema, creo que esta es la manera de haberlo hecho desde el inicio, Alex. Y digo, nada más aquí, respetando siempre, ¿no?, este apoyo de todos aquellos que a través de la IA, porque además te das cuenta, ¿verdad, Alex? O sea, cuando hacen esas alusiones a ciertos cambios, pues te das cuenta. Entonces, imagínense este, lo inexacto que se volvió ver tantas publicaciones. Y a mí en lo particular, y hubo una que yo compartí, una que hablaba de riesgo, ¿verdad, Alex? La que cambiaba totalmente, que a través de este reglamento, ahora sí ya vamos a entender y a trabajar con riesgos. Entonces, tenemos cambios de mayúsculas a minúsculas, tenemos limitaciones no, bueno, cambios o sustituciones respecto a puntos y comas, y tenemos también un cambio en un orden. Hay un artículo que cambia, ¿no?, el contenido de las fracciones. Lo que quiere decir es que la fracción 1 sigue existiendo, pero su contenido ahora en la reforma pasa, ¿no?, a otra fracción. A esa sí, se adiciona la fracción, pero el contenido es el mismo. Entonces, hay cambios de forma
que creo que es importante considerar. No todo lo que dice es a lo que, o que se establece, ¿no? Como tantos artículos que cambiaron son artículos que de verdad, digo, hay que analizarlos todos, hay que entender hasta qué nivel, ¿no? Se tomaron la molestia de hacer esas correcciones. Y bueno, creo que con mucho gusto podría mencionar, está el 2, el 3, el 27. Respecto al artículo 2, dice, además, además de las definiciones que establece el artículo 3 de la ley para los efectos del presente reglamento, se entenderá en singular o plural. Y fíjense, yo aquí me voy a quedar, Alex, en esta fracción 1 y 2, porque cuando nos derogan esta definición, okay, que antes teníamos cliente, usuario, cualquier persona física o moral, todo se conserva, y eso creo que también es un elemento importante porque ya no tienes que hacer como antes, ¿verdad, Alex? Que te ibas a la de la ley, a la del reglamento y reglas de carácter general, y luego en esas tenían un pedacito más que no estaba contenida en la ley, y pues ahora sí que tenías que tener cuidado si en ese elemento extra que le determinaron en una visita de verificación te podrían hacer alusión a de que también debiste haberlo incluido, ¿no? Entonces, yo sé, y aquí tenemos a mi experto, este abogado, que la jerarquía de leyes que se ha mencionado muchísimo no se aparta, pero hablemos también de lo práctico. Si nosotros estamos analizando todo esto para efectos de prevención, pues bueno, creo que esto me libera, ¿no? De ese trabajo de estar analizando cada una de las definiciones. Se queda entonces nuestra definición de ley. En cuanto a la fracción segunda, a mí me pareció muy interesante, Alex, cómo van relacionando el aspecto de la inclusión, el cumplimiento de los fideicomisos. ¿Por qué? Porque en la fracción 2 del anterior, del reglamento antes de la reforma, nos hablaban de firma electrónica avanzada, nos hacían referencia a qué significa, ¿no? Y su ordenamiento. Y hoy nos dejan la firma electrónica avanzada, ¿ok? Aquí, en el anterior, si se dan cuenta, acotaba, ¿no? Definía su alcance. ¿De quién? Personas físicas o morales. Pudieron haber integrado, porque ya nos dijeron que también van a requerir el RFC del fideicomiso, ¿verdad? Pudieron haber integrado nada más para redondear o para dar ese alcance que ya explicaron en otros elementos. Pues el del fideicomiso también, ya sé que me lo vas a pedir. Sin embargo, retiran la especificación y solo nos dejan una definición que es, ahora sí, intentamos firma electrónica avanzada, de qué ordenamiento o en qué ordenamiento puedo entender ya sus detalles, y por lo tanto, ya todo, imagínate, digo, es una tontería, pero ya todo cabe, todo lo que se les puede ocurrir, ¿no? Que nos hagan referencia a la firma electrónica avanzada, pues estará ahí, podrá integrarse ahí. Para firma electrónica avanzada, recordemos que tenemos persona física, ¿verdad? Moral, fideicomiso, y hablando ya de persona cliente usuaria, pues en el fideicomiso es donde traíamos esa distinción, porque usábamos que el código identificador del fideicomiso, si recordamos que ese es uno de los elementos que nos pedían, ¿no? La información. Entonces, bueno, aquí en la fracción 2 creo que me parece acertado quizá que lo dejen de manera específica la referencia de firma electrónica avanzada, y ya todos los que pudieran estar obligados a tenerla, pues para efectos de esta ley y nos hagan referencia a su firma electrónica avanzada, pues tendrán cabida en esta fracción 2 del artículo 2, ¿no? del reglamento reformado. Que aprovechando que tocas el tema del fideicomiso, exactamente creo que ese fue uno de los errores que tenía la ley anteriormente, las reglas anteriormente, el reglamento anteriormente, porque como bien señalas, aquí decía firma electrónica con la que deben contar personas físicas y morales, ¿no? Y luego cuando nos íbamos a las reglas nos señalan hasta el día de hoy todavía dos anexos o dos formatos para que alguien que realiza actividades vulnerables se dé de alta, y uno es para personas físicas y otro es para personas morales, con lo que se dejaba fuera a los fideicomisos,
que pudieran estar realizando una actividad vulnerable. Entonces, bueno, parte de la reforma que ya traemos desde la ley el año pasado es incluir cuando a través de fideicomiso se lleven a cabo actividades vulnerables y bueno, pues esta modificación, esta segunda fracción, toma en cuenta eso o va alineada con eso. Ya más adelantito tocaremos más a fondo el tema del fideicomiso. Hay varios artículos también que lo vamos a ir viendo ahorita en donde la reforma consistió en que antes decía el cliente usuario y ahora dice la persona cliente usuario, ¿no? Correcto. Bueno, Sí. si me permites, doy de preámbulo y entonces abrimos todo el debate para el tema del fideicomiso. Como bien, nada más voy a hacer un poquito de antecedente. En aquel proyecto de reforma, ¿no? Antes del que se aprobó, recordemos que el tema del fideicomiso lo integraron al inicio del artículo 18. Entonces decía, todos los relacionados en la fracción, en el artículo anterior y los fideicomisos deberán cumplir con todas estas obligaciones. ¿Ok? Ahí, pues definitivamente nos iba a hacer falta, ¿no? Una mayor aclaración en los ordenamientos secundarios, reglamentos y reglas de carácter general. ¿Cuál es su efecto positivo de cuando estábamos solamente con la reforma de la ley? Porque ahí aclaran, lo cambian del 18 y lo pasan al 17. Entonces dicen, todas las personas que lleven a cabo las actividades vulnerables de las fracciones anteriores, incluso si se llevan a cabo por fideicomiso. Y entonces, ¿qué tipo de personas pueden llevar a cabo esto, pueden celebrar este contrato de fideicomiso? Ya lo sabemos, físicas o morales. Es como que ya estamos encaminados, no tenemos una claridad un poquito más estructurada. ¿Qué sucede en el reglamento? Artículo 12, y digo, para efectos, el tema del índice de colores, en rosa marqué en el reglamento vigente hasta el 26 Marzo. perdón, hasta el 27, antes de la reforma, antes Ujú. del vigente al 27 de marzo. En rosa está lo que se retira, lo que se deroga, y en azul está lo que se adiciona, para que sea un poquito de mayor comprensión. Y en la última columna están las anotaciones que consideramos importantes resaltar, ¿no? Entonces, aquí nos retiran del artículo 12, dice, quienes realizan actividades vulnerables, del 17, deberán estar inscritos en el RFC, perfecto, contar con firma electrónica, ya sabemos a cuál se refiere, correspondientes a fin de realizar acciones relativas a su alta para presentación de avisos. Ok. Elemento, incluidos los fideicomisos o cualquier otra figura jurídica, por supuesto, porque esto, ¿verdad? Ya cumple con esta, como dijo Alex hace un momento, esta simetría, alineación, armonización, ¿no? Con la norma, porque ya nos está hablando de quienes realizan actividades vulnerables, todos los que ya te dije la ley deberán contar con su RFC, con su fiel, ok, a fin de realizar el trámite y registro con que realiza actividad vulnerable con el SAT. Entonces aquí sí hubo una especie de reacomodo, pero al final de cuentas, un elemento para mí quizá más de importancia, Alex, ¿te acuerdas que al inicio decía al de registro? Y Ujú, sí. luego, ¿verdad? Se reforma y le retiran la parte de registro. Y había un procedimiento que teníamos o que al inicio se cubría con un registro mayor de información. Hoy no, hoy das elementos básicos para proceder al alta y entonces me queda la duda, ahora que lo denominan alta y regresan el concepto de registro, si es que en esta actualización que veremos a los formatos de alta registro, también regresarán, ¿no? Integrarán aquellos datos que se habían reformado. Sí, y aquí, bueno, en este tema también del fideicomiso, la ley, el artículo 17 de la ley cataloga como actividades vulnerables a actos, operaciones, prestación de servicios. Por eso la ley habla, por ejemplo, de la venta de boletos para juegos con apuesta, concursos o sorteos, ¿no? La ley habla de otorgamiento de préstamos, la ley habla de comercialización de vehículos, en fin, habla de actividades, de actos, de operaciones, no habla de personas o no habla de sujetos obligados. De hecho, el término de sujetos obligados creo que no lo encontramos No, en la normativa no, es porque no correcto. se refiere
Ajá, o sea, no dice casinos, no dice casas de empeño, no dice arquitectos, no dice abogados, no. Habla de actos operaciones. Y entonces, ¿quiénes están obligados a cumplir con esta normativa? ¿Quiénes realicen esos actos operaciones, ¿no? Y ahí es donde yo creo que desde un principio la ley no excluía a los fideicomisos, ¿no? Si a través de un fideicomiso se llevaba a cabo uno de esos actos operaciones, bueno, pues había una actividad vulnerable y se debía dar cumplimiento a las obligaciones. Pero como el reglamento hacía referencia a personas físicas y morales y las reglas de carácter general solo tenían formatos para que se dieran de alta personas físicas y morales y no fideicomisos, ahí es donde pues siempre hubo esa discusión de si el fideicomiso no era no podía realizar actividades vulnerables y no se podía dar de alta, o si contaba con los elementos, que el único elemento que necesitaba era estar inscrito en el RFC y tener firma electrónica, sí podía darse de alta, ¿no? Había fideicomisos que se dieron de alta y que estuvieron cumpliendo, otros no lo hicieron, pero bueno, con la reforma de la ley del año pasado, lo que quisieron fue, pues bueno, que ya esa zona gris de la ley quedara superada. Y entonces por eso agregaron ese segundo párrafo al artículo 17. Nada más que ahí quedó un poco, bueno, se entendía de una forma y ahora con el reglamento parece que quiere decir otra cosa, Totalmente. porque en la ley dice que se realizarán las actividades vulnerables cuando se realicen por medio de un fideicomiso. Eso, como ahorita lo mencionabas, pues nos daba a entender que ya sea una persona física o una persona moral o varias, que por medio de un fideicomiso llevan a cabo la actividad vulnerable, bueno, pues los obligados eran esas personas físicas y morales que a través del fideicomiso llevaban a cabo la actividad vulnerable, ¿no? Pero ahora con esta reforma al reglamento, parece que lo que quisieron decir al reformar la ley o como la interpretación que le quieren dar es que el fideicomiso sí puede ser sujeto obligado, porque aquí ya nos vuelven a decir que el fideicomiso es el que debe darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero cuando lleve a cabo una actividad vulnerable. Y aquí, pues hay que puntualizar exactamente eso. Se está hablando de fideicomisos que llevan a cabo actividades vulnerables o a través de los que se llevan a cabo actividades vulnerables. Porque cuando salió la reforma el año pasado también se empezó a mencionar que ahora los fideicomisos son actividad vulnerable y eso no es así porque ninguna fracción del artículo 17 dice que bueno, que un fideicomiso es una actividad vulnerable, ¿no? Dice el segundo párrafo, cuando a través de un fideicomiso se lleve a cabo alguna de las actividades vulnerables, bueno, pues hay obligaciones. Entonces, el fideicomiso como tal no es actividad vulnerable. Lo que realice el fideicomiso es lo que se puede considerar una actividad vulnerable. Entonces, si un fideicomiso tiene, por sus características, está inscrito en el RFC, tiene firma electrónica y realiza, por ejemplo, actividades de construcción para vender inmuebles y da en arrendamiento inmuebles o realiza cualquiera de las otras actividades vulnerables, ese sería el fideicomiso que debe darse de alta y que debe de cumplir, ¿no? Y esto es importante aclararlo porque también últimamente hemos sabido de que luego los bancos están enviándole cartas a los fideicomisos, comunicados a los fideicomisos, eh, algunos, así como de una manera sin meterse mucho, pero dicen, te recordamos que debes de cumplir con tus obligaciones, entre otras, bueno, si te tienes que dar de alta en el RFC, pues cumple, ¿no? Y si tienes obligaciones, otras obligaciones que surjan de eso, pues tienes que cumplirlas. Si por las características y condiciones del fideicomiso no tiene que estar dado de alta en el RFC, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Si el banco, creo que hay algunas instituciones en las que el banco les está diciendo a los fideicomisos que se den de alta para cumplir con ley antilavado, pero si no llevan a cabo actividad vulnerable, no lo tienen que hacer, ¿eh? Yo creo que hay que poner atención en eso, pues para que no por una mala interpretación de la ley y un mal entendimiento hagamos cosas a las que no estamos obligados y que no nos corresponden. Totalmente. Ahí, desde luego, cada fideicomiso es diferente, tiene sus particularidades, hay que analizar cada caso, pero bueno, creo que esa es la generalidad.
Y Alex, si recuerdas el tema de, digo, para aquellos que no lo hayan podido ver, muy recomendable. Hubieron dos sesiones de Parlamento abierto. En una de ellas, la ABM Ujú. precisamente se pronunció ante esta posibilidad, ¿no? Que se veía en el proyecto de reforma, donde se pretendía que a lo mejor el mismo, la fiduciaria, que es la que está entregando, está formalizando, otorgando el servicio de fideicomiso, llevar a cabo esta obligación ahora desde la LFPOR. Solo Ujú. recordemos que en México el contrato de fideicomiso solo se puede establecer a través de entidades del sector financiero, instituciones de crédito, ¿no? Que tienen su área de fideicomisos, y también ya las FOMES tenían ese servicio. Ahí, por ahí escuché que yo nunca lo he visto, ¿no? Pero sí sé que ya hay Ujú. FOMES que también pueden o estuvieron llevando a cabo, o están llevando a cabo el acto del fideicomiso. Entonces, desde ahí dijo el sector financiero, no, no, a mí yo ya tengo mis propias obligaciones, no, no hay lógica que me hagas cumplir, ¿no? A través de dos normativas el mismo objetivo, el mismo objeto. Entonces, creo que por ahí esta aclaración de no va a ser nadie, o sea, queda muy difícil que sea alguien desde el sector financiero, o sea, nos vamos a quedar siempre nosotros, sector privado, pero quiénes y cómo. También en el tema de la actualización de los formatos de alta que se menciona en los transitorios, pues también ahí vuelve, ¿no? A traer sobre la mesa el elemento faltante actualmente para el tema del fideicomiso. Bueno, Sí, así es. Ya tendrán que modificarse, o bueno, más bien en la modificación de las reglas de carácter general, tendrán que modificarse los anexos para darse de alta. Seguramente, bueno, yo esperaría que en la modificación de esos formatos se pueda especificar ahora cuando la actividad vulnerable la realiza un fideicomiso. Bueno, si no se emite un nuevo formato para darse de alta como fideicomiso, que las personas físicas y morales puedan señalar que están realizando actividades por medio de un fideicomiso. Las reglas de carácter general nos van a terminar de aclarar lo que la autoridad espera de nosotros en así este es, tema. así es. Yo te voy a Bien, decir cómo me lo imagino, ¿eh? Me sí. imagino que van a, digo, el tema del registro ya lo tienen, pero el tema de el número identificador del fideicomiso. A mí lo que me queda duda, Alex, es a quién van a obligar, porque capaz si lo ven como una copropiedad y todos los que están involucrados, ya sabes decir, luego me da miedo pensar en ciertas cosas porque la copropiedad, esa es una de las particularidades que tienen, ¿no? Podrían tomar esta figura que tienen copropiedad, que hay un representante, solo ese estaría, pero no, en copropiedad todos están cumpliendo, entonces no sé, vamos a ver qué nos dicen en sus reglas de carácter general. Sí, sí, sí. Ojalá sea el fideicomiso el que se tenga que dar de alta, porque sería lo más fácil para todos, Sí, ¿no? sí, por Pero bueno, supuesto. muy bien. De hecho, por ejemplo, en no me acuerdo si en los criterios en los criterios del portal, ahorita dice que los fideicomisos se esperen hasta que se Ujú, modifiquen las es reglas de correcto. carácter general, Sí, ¿verdad? Claro, es los correcto. que no están cumpliendo, los que están cumpliendo, síganlo haciendo, no tienen por qué dejar de hacerlo. Ujú, ujú. Muy bien. Muy bien. Pues vamos con el siguiente punto. Teníamos en la agenda Beneficiario dos. controlador. Ay, pero ¿por qué? Bueno, hombre, eso Beneficiario está controlador. facilito, eso está facilito. Sí, 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 está, la verdad es que está, es de El los temas reglamento está sencillos aquí. facilito, ¿eh? El reglamento está facilito. Exacto, sí, lo complicado vino en la ley y vendrá Es, en las reglas. es Ahorita, pues lo único que nos dice ¿cuál es el artículo de 14, beneficiario? el El artículo 14. 14 del reglamento, ¿ok? Que que es el único artículo que nos va a hablar de beneficiario controlador. Antes hacía esta corrección, ¿no? Porque nos hablaban de dueño beneficiario, la definición, y luego en el requerimiento de información nos decía que deberíamos de tener la constancia de conocimiento, ¿no? De la existencia de un beneficiario controlador. Y entonces, no, aquí decían, no, no, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, aquí lo que sucede en la fracción, en el artículo 14, es puedo celebrar esto, a ver qué dice Alejandro, yo lo celebro porque retiran, ¿no? Toda esta explicación que nos dieron respecto a las definiciones, y lo que queda en el reglamento es, oye,
es como, yo sentí que nos dijeron, reconozco que no te he dicho que vamos a dar un tratamiento igualitario, ¿no? A ciertos grupos, a ciertos clientes, personas, clientes o usuarias, donde antes de la reforma a la ley sabíamos, por reglas de carácter general, que había algunos clientes o usuarios que no estaban obligados, ¿verdad?, a ser requisitados de esta constancia de conocimiento de beneficiario controlador. Cuando llega la reforma, nos queda clarito que a todos por igual, ¿verdad? Debemos recabar de ellos la información para identificar al beneficiario controlador. Aquí, si me permites, Alex, esto es un comercial, pero de verdad siempre lo quiero repetir. No es obligación del sujeto obligado determinar al beneficiario controlador. Insisten en, pero es que, ¿cómo lo determino? Pero es que tengo que leer. No es obligación del sujeto obligado. El sujeto obligado debe identificar y por ello le dicen, recaba la información para identificarla. Es todo. El que te diga, ¿no? Nada más para aclarar. Y entonces aquí, en este 14, yo le platicaba a Alex que me parece, a mí sí me parece afortunado, que ya nos dicen, mira, ya sé que como que te puse demasiado nervioso, entonces no, habrá algunas excepciones. De eso habla este artículo 14. Recordemos, actualmente teníamos, de hecho, clientes o usuarios que son fideicomisos, tenían la excepción de esta constancia de beneficiario controlador, personas, instituciones de crédito, ¿no? Entidades del sector financiero y personas, de servicio público, se me fue ahorita su nombre técnico se me fue, pero entidades Las personas públicas, ¿no? morales de derecho público. Gracias, Alex, gracias. Entonces, a eso se refiere este artículo de reglamento. Y de nuevo, para mí me parece muy afortunado porque pues ya ahorita estamos sufriendo con eso, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, el tema del beneficiario controlador desde la reforma empezó a dar mucha, pues bueno, a causar ahí mucha confusión, porque efectivamente, para el caso de clientes transitorios de la ley de la reforma, dice que esa obligación entra en vigor al día siguiente de que se publicó la reforma en el diario oficial. Estamos hablando del 17 de julio del 2025. Entonces, esa obligación ya está vigente. Ahora, ahora con la reforma, si tienes un cliente que es fideicomiso, debes identificar al beneficiario controlador. Ahora, bueno, viene esta reforma del reglamento en donde nos da a entender o nos anuncia que en las reglas de carácter general va a haber casos de excepción para la obligación del artículo 18, fracción 3. Y exactamente, vamos a tener que esperar a que se modifiquen las reglas para ver cuáles son esos casos de excepción en donde tendrán que quedar claramente señalados. Si digo, no creo que no creo que aplique a los fideicomisos porque ya están en la ley, pero exactamente puede ser a personas morales de derecho público o puede ser como ocurre en el caso de las entidades financieras. En la normativa de prevención de lavado para entidades financieras, ahí hay algunas personas morales que están liberadas de proporcionar información sobre sus propietarios reales, que es el equivalente a beneficiario controlador. Entonces, o esperaríamos que en las reglas de carácter general se pongan disposiciones en ese sentido, de que determinadas personas, las que tienen información pública, bueno, en esos casos no estaríamos obligados a identificar a los beneficiarios controladores. Pero fuera de eso, o bueno, mientras no se modifiquen las reglas y nos establezcan esos casos de excepción, lo cierto es que tenemos que dar cumplimiento conforme a lo que tenemos ahorita y es identificar a los beneficiarios controladores de todos los casos. Y hay un artículo transitorio del reglamento, no lo digo, no lo vais a poner, para no movernos de lo que estamos viendo, pero lo quiero comentar. Hay un artículo transitorio en la reforma del reglamento, que es el sexto, que dice que, no, déjenme ver si es el sexto.
ahorita les digo cuál es, pero que dice que se debe dar cumplimiento a las obligaciones con lo que esté vigente actualmente, ¿no? Entonces, como ya mencionaba yo, si actualmente la ley ya está vigente y la ley dice que debemos identificar a los beneficiarios controladores de todas las personas morales, así tenemos que hacerlo. Y bueno, y lo que dijo Reina es muy cierto también. No se trata de que yo determine, yo como sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable, determine quién es el beneficiario controlador de mi cliente. Lo que la ley me dice es recaba documentos que permitan identificar, es decir, integra un expediente del beneficiario controlador de tu cliente, pero quien me debe decir quién es el beneficiario controlador de mi cliente es exactamente mi cliente, porque él es el que sabe quién o quiénes son sus beneficiarios controladores. Bueno, y fíjate que ahorita que hablaste de información, de expedientes y todo eso, vamos a este elemento, ¿no? De la conservación de la información, que ahí pareciera que lo más importante solamente es la ampliación del tiempo, y no, no, ahí te vamos a ver. Este, a ver, listo. Artículo 12 bis, ¿no? Ah, bueno, no, ese, ajá. Sí, Bueno, podemos perdón, comenzar con el 12 perdón. bis, pero No, está, ese está bien el que tienes. gracias. Yo me estaba Ahí está, confundiendo. perfecto. Bueno. Voy a empezar al revés, voy a empezar por el final, nada más para que acomodemos las ideas ahorita que estemos trabajando con el anterior y el nuevo párrafo. Reformas, ¿cuáles? Hablamos de la conservación física o electrónica. Recordemos que antes de visitas de verificación nosotros teníamos, ¿verdad? Ya la posibilidad de entregar información como impresa o a través de un dispositivo USB. Esta distinción, si no me dejas mentir, Alex, también tenía o difería de acuerdo a la desconcentrada, porque hay desconcentradas que les gusta impreso y en papel, todo acomodadito, y hay otras que permiten, ¿no? La recepción de la información a través del USB. Siempre recomendamos llevar, yo llevo tres, porque sucede a veces que llevas uno y algún elemento técnico no permite que exista la lectura. Digo, ese es un tip de operativo totalmente, pero funciona. Imagínense volver a dar la vuelta y llevar el mismo día corriendo otra vez hacer el USB, ¿no? Conservación de la documentación soporte, ese es otro elemento. Entonces, antes como que buscábamos esta acotación de hasta qué información le debo de entregar. Y aquí me dejan en el reglamento, bueno, todo lo que tenga que ver relacionado. Ojo, nosotros también tuvimos, digo, en esta reforma que tuvimos de la ampliación del tiempo en el artículo 18, pero también tuvimos esa ampliación de conceptualización de todo lo que esté inmerso y además que permita reconstruir la operación. Entonces, cuando me dicen información soporte, no puedo olvidar, ¿no? Lo que me habla esta fracción del artículo 18 respecto a la conservación de la información. Luego me dice, bueno, le hago la apreciación desde que se corrige para que señalar que son acuses electrónicos, porque antes no tenía la distinción de que eran electrónicos. Oye, qué sensibilidad la tuya. Pues la mía y la de la autoridad, porque fue importante y seguramente, Alex, en algún momento, ¿verdad? Se utilizó para poder defender alguna situación respecto a los acuses. Entonces, estas pequeñeces son resultado también del aprendizaje que ellos han tenido respecto a lo que hemos logrado hacer o no hacer en visitas de verificación en la defensa. Luego, conservación por periodo, por supuesto. Creo que se ha hablado mucho del periodo y no se ha hablado de los elementos que ahora tenemos que tomar en cuenta para esa conservación, ¿no? Entonces, adelante, Alex, por favor. Claro, ahí no podemos dejar de remitirnos al artículo 18, fracción cuarta de la ley, ¿no? Que es el que se amplió pues bastante, en donde ahora ya es muy claro al decir que debemos de conservar la correspondencia comercial, que debemos conservar
¿cómo se llama? Ah, bueno, algo que todavía no entra en vigor, pero los registros, los resultados de los análisis previos que se realicen cuando llevemos a cabo actividades vulnerables, vamos a tener que realizar una evaluación del riesgo del cliente. Eso es parte de lo que debemos de conservar. Y pues aquí el reglamento únicamente, bueno, aparte de lo que mencionas de agregar a los documentos electrónicos, armoniza el plazo de conservación con lo que dice la ley, nos incluye a los informes, en fin, esto va pues de la mano con la obligación que ya está en vigor del 18 fracción cuarta y que ya debemos de conservar la correspondencia comercial y desde luego este plazo de conservación de 10 años aplica para las operaciones que hayamos realizado del 17 de julio en adelante, ¿no? Todas las operaciones que se hayan realizado hasta el 16 de julio y hacia atrás, solamente lo vamos a conservar 5 años. Sí. Y ojo, a ver, esa es la Muy bien. conservación de la información. Eso es bien importante. En visitas de verificación, de hecho, acotan que la visita de verificación se está llevando a cabo en relación a la ley vigente al 16 de julio del 2025. Entonces, esto que, aunado de lo que les comentó Alex, Mm. nada más para considerar, pero yo sí creo que el tema de la información, Alex, imagínate que si todavía hay visitas de verificación, donde olvídate lo de la información, ni siquiera tenían claro qué elementos debieron haber recabado. Entonces, desde la solicitud de información, imagínate en qué nivel estamos todavía, visitas de hoy, que todavía hace una semana, una situación de este tipo. Imagínate ahora subir el nivel de considerar el tema de la conservación, el tema de la confidencialidad respecto a la conservación de la información, que eso es algo también que a veces no consideramos y traemos ahí los Ujú. expedientes no ventilados de un lado para otro. Entonces, pues bueno, yo sé que creo que nosotros en la rutina, y voy a hablar así como contadora, en la rutina no estamos teniendo de papeles los acomodos, pero esta rutina tiene elementos muy sensibles para su operación. Para la Es como- siguiente semana, que tenemos la segunda sesión, tenemos otros temas igual relevantes como los que hemos visto hoy, ¿no? Sí les queremos mencionar que no vamos a leer, no vamos a comentar todos los artículos que se reformaron, sino solo los que sean importantes, solo los que a ti como sujeto obligado te deben interesar en la aplicación de la ley, ¿no? Por ejemplo, por eso ahorita no vimos todos los que solamente se reformaron para quitarle las mayúsculas a reglas de carácter general o los que solamente cambiaron cliente-usuario por persona cliente-usuario, ¿no? Porque ahí pues no hay nada que se haya modificado que te no, interese para la aplicación práctica de esta normativa. Entonces, en la segunda sesión vamos a ver otros temas que eso sí son la importantes que los práctica. conozcan, ¿no? Excelente. Muchas gracias por este espacio tan nutritivo y en efecto vamos a la sección de preguntas. Me dice, si tengo un fideicomiso de administración que se dedica al desarrollo inmobiliario, ¿quién es el responsable de darse de alta, la fiduciaria o el fideicomitente? Bueno, vamos por partes, ¿no? Un fideicomiso de administración que se dedica al desarrollo inmobiliario, ahí, pues lo primero que yo preguntaría en este caso es si ese fideicomiso está dado de alta en el RFC o no. Como es de administración, posiblemente no esté dado de alta. Pero bueno, sería la primera pregunta. Si está dado de alta, bueno, posiblemente entonces sí tenga que registrarse como actividad vulnerable. Si no está dado de alta en el RFC porque por sus características no tiene que estar dado de alta en el RFC, bueno, pues no te daría de alta como actividad vulnerable. Luego, habría que analizar, conocer bien cuál es el objeto de ese fideicomiso para ver si está llevando a cabo las actividades vulnerables y bueno, ya proceder como se tenga que hacer, ¿no? Habrá que esperar las reglas de carácter general para ver quién es el que se va a dar de alta. Si el fideicomiso como sujeto obligado o los fideicomitentes. Aquí en la pregunta pones, ¿quién es la responsable de darse de alta, la fiduciaria o el fideicomitente? Bueno, la fiduciaria no es responsable porque el fideicomiso, en el fideicomiso, la única participación de la fiduciaria es que es a quien se transmiten los derechos, los bienes o los recursos, ¿no?
pero quien maneja el fideicomiso es un comité técnico, ¿no? Y entonces ese comité técnico es como el órgano de administración de una persona moral y es quien se encarga de que la figura jurídica, de que el fideicomiso dé cumplimiento a las obligaciones que tiene. Pero bueno, entonces serían esos puntos. Primero ver si tiene RFC y luego esperar a las reglas de carácter general. También me llegó también otra pregunta que nos dice, ¿dónde puedo ver las excepciones para el beneficiario controlador? Bueno, ya lo creo que fue antes de que lo aclaráramos. Decíamos que cuando se modifiquen las reglas de carácter general, se tendrá que adicionar algún artículo en donde se especifique cuáles son los casos de excepción para para no cumplir con la obligación del artículo 18, fracción tercera, y que muy seguramente será para cuando tengamos un cliente que es una empresa que cotiza en bolsa y que su información es pública. Pero vamos a esperar las reglas. Sí. Nada más si me permites, Alex, digo, ya que preguntó esa pregunta, hoy para estudiar un poquito, por favor, revisar el artículo 12 de reglas de carácter general en los anexos para que si no has tenido ese estudio previo, puedas entender cómo, o quiénes estaban exceptuados antes de esta obligación de beneficiario controlador y cuando venga, ¿no? Lo que mencionamos hace un ratito, ya esta actualización a las reglas de carácter general que nos definan para este ordenamiento ya actualizado, quiénes van a ser, pues tengas así como un poquito más de contexto. Adelante. Hay una pregunta de Teresa García, dice, solo quiero saber cuáles son los códigos o leyes que fueron modificados y a partir de cuándo entran en vigor. Bueno, vamos a comenzar por la ley. La ley fue modificada, esta tercera actualización que es de la que estamos hablando y es la actualización, realmente la verdadera actualización, ¿no? Fue modificada el 16, bueno, se publicó el 16 de julio del 2025, entra en vigor el 17 de julio del 2025, pero en los transitorios, por supuesto, se establecen ciertos elementos a considerar para las obligaciones del artículo 18 y muchos de los artículos o varios de los artículos establecen un cumplimiento, ¿no? Que deberemos considerar a través de las reglas de carácter general. Como las reglas de carácter general no se han publicado, pero se avisó, eso sí se nos avisó en el transitorio que se iban a publicar las reformas, pues estamos en esa espera. El reglamento, y esto, como dijo Alex, en el reglamento, la verdad es que sabíamos que tenía que reformarse el reglamento, era imposible que no se reformara, pero no lo avisaron. Entonces, cuando llega primero la reforma al reglamento, que estamos esperando las de las reglas de carácter general, pues viene el susto. Pero bueno, lo que se publica el 27 de marzo del 2026 es la primera reforma al reglamento, nunca había habido otra. Entonces, la primera reforma al reglamento y de igual manera entra en vigor el siguiente día de su publicación y también existen transitorios que te explican cuáles serían las excepciones, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Respecto al alta de los fideicomisos o respecto a los avisos 24 horas cuando no se ha llevado a cabo la operación. ¿Por qué? Actualmente no tienen, no tenemos habilitados, ¿no? Los elementos para poder cumplir con esas exigencias, con esas obligaciones. Pregunta Rubén, en vehículos tengo operaciones que me liquidaron en el mes de marzo 2026, son para presentación de avisos del mes de abril 2026. En el registro de las plantillas, ¿debo de incluir los pagos que lleven contribuciones y demás accesorios? Esto por la nueva reforma que entró en vigor el día 30 de marzo del 2026, ¿o solo aplica para las operaciones a partir del 30 de marzo del 26 en adelante? Bueno, desde antes de la reforma del reglamento no había una disposición clara al respecto, por lo que si en el aviso, en los datos de liquidación poníamos el pago que nos hacían, bueno, el subtotal, obviamente sin considerar las contribuciones del pago que nos hacían, estaba bien hecho. Pero si poníamos el pago total que nos habían realizado, también estaba bien hecho. Cualquiera de las dos era válida porque no había una disposición que señalara algo específico. Ahora, con la modificación al reglamento, pues nos dice que debemos poner el monto
No, a ver, no sé dónde me quedé, pero le decía que yo pondría el dato completo, el pago completo, incluyendo las contribuciones, aunque la operación se haya realizado antes de la publicación de la reforma, porque pues no hay ningún inconveniente en hacerlo así. Precisamente Lilian Cantero nos dice, ¿quién es el beneficiario controlador? ¿Qué pasa si el cliente no quiere identificar al beneficiario controlador? Bueno, el beneficiario controlador, como la ley lo señala, la ley reformada del 16 de julio del año pasado, nos dice que es, bueno, si tu cliente es persona moral, que ahí es donde es el cambio importante, si el cliente es persona moral, es la persona o las personas físicas que ejercen el control de la persona moral. Entonces, tu cliente, persona moral, es el que sabe quiénes son los que ejercen el control, quiénes son sus beneficiarios controladores. Por eso, en una operación con un cliente persona moral, pues yo le pregunto a mi cliente, pues dime quiénes son tus beneficiarios controladores y dame los documentos que requiero para integrar el expediente de identificación. ¿Qué pasa si el cliente no me quiere decir quién es el beneficiario controlador? Híjole, ahorita, bueno, lo que dice la ley ahorita es que no debemos llevar a cabo la operación porque el artículo 21 de la ley dice que si el cliente no te proporciona los datos y documentos necesarios para que cumplas con las obligaciones de la ley, debes abstenerte sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto o la operación. Pero como las reglas todavía no se modifican, queda como una especie de laguna ahí, ¿verdad? Bueno, pues, pero ¿qué me van a decir las reglas cuando se modifiquen? ¿Me van a poner casos de excepción o no me van a poner casos de excepción? Yo creo que no sé, es que yo Es que recomiendo. es muy comprometedor porque cualquier cosa que digamos podría no resultar beneficio, o sea, podría Ujú. no resultar alineada a las reglas de carácter general cuando se publiquen. Y este periodo transitorio que llegará a ser visita de verificación aproximadamente en 2 años, porque recuerden, el 27 es nuestra primera auditoría, nuestro primer EBR, ¿no? Entonces, pasará yo creo que un año más, 2028, para que ellos puedan tener todo establecido para poder empezar estas visitas de verificación a este periodo transitorio. Entonces, lo preocupante no es decirte ahorita, llévala a cabo con el formato anterior o algo, sino cuando llegues a la visita de verificación, Algo ¿no? que siempre, lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es, cuando tenemos un caso así, es decirle, dile a tu cliente que tengamos una junta, su área jurídica, su área de PLD, su área legal, con nosotros, tu área de PLD, para que le expliquemos por qué sí te debe dar la información y para que le expliquemos quién es su beneficiario controlado. O sea, Es no correcto. determinemos quién es, sino le expliquemos que la ley dice que tales personas son las que se consideran beneficiarios controladores para que ellos hagan esa tarea y nos proporcionen la información. Entonces, eso es algo que, bueno, para cumplir con la ley hay que gestionar esa reunión con el cliente. Para el tema de intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, en algunas notarías en las que he cerrado operaciones, se ha señalado como beneficiario controlador a la persona que va a habitar el inmueble. ¿Eso es correcto? Bueno, el notario le debe preguntar a las partes, que son sus clientes, al comprador y al vendedor, si son personas físicas, si tienen conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador. Si son clientes personas físicas, puede no haber beneficiario controlador. Si son personas morales, sí hay un beneficiario controlador. Si el cliente es persona moral, el beneficiario controlador sí podría ser la persona que va a habitar el inmueble. Pero hay que tomar en cuenta pues esos factores, ¿no? Si es cliente persona física o si es cliente persona moral y desde luego la definición de beneficiario controlador en cualquiera de los dos casos. Me pregunta Ángel Esteban, para efectos de aviso de fracción quinta, compraventa de inmuebles, ¿cómo se reportarían las contribuciones adicionales? Ejemplo, un pago para amueblar. Todo en el último pago sin modificar el valor pactado. Ok, a ver, compraventa de inmuebles. Estamos hablando de la transmisión del bien inmueble y me están integrando un costo adicional por amueblar el inmueble. Correcto. Yo creo que ahí lo de inicio es analizar cuál es el acto o operación que se está considerando como vulnerable, que sería la transmisión del derecho sobre el bien inmueble. Y no sé,
el tema del amueblado, pues le vas a vender unos muebles, no le vas a, eso no está integrado dentro del bien inmueble como tal. Ahí yo creo, a mí me gustaría o recomiendo revisar bien cómo están redactando o dejando la transmisión o el acta, sí, cómo redactaron, ¿no?, esa operación, para no integrar, a lo mejor erróneamente, importes que no le aplicarían específicamente a lo que nos define la fracción 5. Aquí uno de los elementos que también les voy a recomendar en general es analizar a qué se refiere el acto o operación específico y qué es, o sea, la naturaleza del acto. Y entonces, pues ya, ahí sí, en este momento, yo creo que el tema de los muebles, no he leído el documento, ¿no? No lo integraría como tal dentro del valor, del bien inmueble. Si tengo una venta de inmuebles de fracción quinta que supera los 60 pagos y no puedo realizar el aviso en XML porque las casillas no son suficientes, ¿debo solicitar a la autoridad la plantilla extendida de pagos o qué debo hacer? Totalmente. A ver, aquí lo primero está el tema manual, que yo sé que es muy inoperante cuando tenemos Ujú. más de 5 pagos. Olvídense, más de 5 pagos, eso es una locura, terrible. Pero la plantilla nos da ciertas líneas. Nosotros no modificamos plantilla. Eso, olvídense, no se debe, es más. Tip, tampoco copien ni peguen. La plantilla se captura. Por lo tanto, si no tienes las suficientes líneas, es correcto. Tú debes de realizar la solicitud con las líneas que requieres para poder enviar tu plantilla de Excel, que te fue otorgada por la autoridad, porque además se supone que ellos nos entregan, ¿no?, esas plantillas para poder, realizar la operación. Pero además también hay otra cosa, por eso están los sistemas automatizados. Digo, no le estoy haciendo comercial a nadie, pero la realidad es que es una de las cosas que nos benefició, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del sistema que ya está construido este proceso, pues ya te evitas esas preocupaciones. Sí, exactamente. Se Correcto. puede pedir la plantilla o generar el XML a través de un programa o hacer la captura en el portal, ¿no? Ujú. Es correcto. Correcto. Perfecto. Pues no tenemos más preguntas, licenciado Alejandro, licenciada Reina. Como siempre, pues muy nutrida esta parte. Entonces le dejo la palabra a mi compañera Shell para continuar con esta masterclass. Adelante, Shell. Pues muchas gracias, contadora y licenciado. Contadora es un ejemplo de liderazgo y excelencia profesional en el ámbito del cumplimiento normativo y licenciado, gracias también por su experiencia y claridad. Gracias a todos y a todas los asistentes por su tiempo, interés y participación. Los invitamos a acompañarnos en la continuación de este webinar el próximo miércoles 29, donde seguiremos profundizando en el tema. Y asimismo, los invitamos a mantenerse atentos de nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, donde estaremos compartiendo más información y próximos eventos. Con esto damos cierre a este webinar. Los esperamos en el siguiente miércoles y excelente día a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la Nos próxima vemos, semana. hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.